risa, no por los que están incómodos parados, pero que haya gente parada en una reunión de ganadería. Hoy nos reiríamos con algunos amigos viejos ganaderos y decíamos, hace 5, 8, 10 años atrás, en una reunión de este tipo, si alguien preguntaba ¿cuántos tienen vacas?, todos se bajaban las manitos y se achicaban, porque parecía que tener vacas y estar en ganadería era algo así como una tontería, cuando en realidad el gran negocio pasaba por el yuyito famoso. Hoy, afortunadamente, otros vientos soplan, hay un renovado entusiasmo por el sector, y la intención de mi charla, que son de 15 minutos y no más, es transmitirles algunas ideas de por qué creemos, aquellos que creemos que hay un futuro en la ganadería, y particularmente acompañando a Blink en este proceso, por qué creemos que la ganadería es una alternativa francamente muy estimulante para el desarrollo. Bueno, hola. Hola, fenómeno. En ese concepto, digamos, un par de diapositivas para mostrarles qué cosas han ocurrido durante este año que está finalizando, aquellas que han tenido mayor impacto, digamos, en este cambio de estímulo o de entusiasmo, cuyo mejor ejemplo está hoy en la concurrencia, y luego qué cosas esperamos para el próximo año o para los próximos años, hablando de escenarios. Lo primero, básicamente, que modifica este estímulo, este cambio de expectativas, es que el gobierno, a los pocos días de asumir, le sacó los palos a la rueda a las exportaciones, dijo: muchachos, esta es la autopista, pónganse a trabajar, vuelvan al mundo, el mundo los está esperando. Y eso, de alguna manera, cambia totalmente la visión de futuro de un negocio que necesariamente necesita del largo plazo. Junto con esta quita de palos a la rueda a las exportaciones, también le quitó el palo a la rueda a los granos, particularmente al maíz, que es el corazón de la alimentación del rumiante, del bovino en este caso, y en particular a la actividad de engorde a corral, razón por la cual, digamos, el modelo productivo que se generaba con un maíz, con un enorme subsidio, adicionalmente limitado en las exportaciones por los famosos ROEs que en definitiva arbitraban especulativamente en el mercado, modifica el modelo, y ahora hacer ganadería corral, hacer engordes intensivos, implica ser mucho más eficiente, tener mucho más cuidado en cómo cubrir los costos operativos, y fundamentalmente por esta nueva expectativa y la retención que se va dando en terneros, adicionalmente se ha incrementado el costo de reposición. Este año ya hemos visto, y se ve muy claramente en las faenas, el proceso de retención de hembras, básicamente de hembras jóvenes y livianas, terneras y vaquillonas, que se están guardando en los campos para incrementar los rodeos de cría, y en menor medida, y esperamos que en el 2017 se vea con mayor intensidad, la retención de machos jóvenes para ir, digamos, recuperando paulatinamente el stock de novillos que se fue perdiendo en los últimos 10 años. Claramente, digamos, la menor oferta de terneros, que no proviene de menor stock, sino del proceso de retención, ha hecho, digamos, ha complicado, digamos así, la reposición en los corrales, la reposición en los campos y el costo de los mismos. Y por último, y esto tiene que ver un poco con la demora en la vuelta de los frigoríficos o de las exportaciones al mundo, tiene que ver con lo que le pasa en general a la economía argentina, en donde el tipo de cambio que apareció interesante y competitivo en el mes de diciembre del año pasado se ha ido congelando, ha ido perdiendo fuerza respecto de la inflación, respecto de las tasas, los costos han sido crecientes, y fundamentalmente en el caso de la industria exportadora, la falta de materia prima le está demorando mucho la posibilidad de volver a tomar protagonismo en los mercados. La verdad que estamos viendo una cantidad de cambios que se visualizan para el año que viene, que me gustaría de alguna manera resumirlos en estos 4 o 5 puntos. El primero, que ya ha sido anunciado, no lo dijo el subsecretario, pero sí ha sido anunciado en varias oportunidades y está dentro del presupuesto 2017, digamos, estamos esperando que haya reembolso a las exportaciones como una manera
de mejorar el tipo de cambio efectivo de quienes exportan, tanto para la carne, para la leche o las economías regionales y seguramente algún otro sector. El ministro de la Producción ayer algo habló de esto en el foro de empresarios. Estamos esperando baja de tasas, algo que de alguna manera lentamente va ocurriendo, acorde con la baja de la inflación, y como bien dijo también Rodrigo y explicó, se está trabajando en muchos frentes para el desarrollo de herramientas financieras que de alguna manera tienen que soportar esta retención para dar el impulso y acompañar el proceso de crecimiento. Rodrigo también lo explicó, me parece que le cabe alguna pequeño agregado más. Hay un avance muy fuerte, hay una decisión clara y sobre todo hay sistemas ya determinados que se pondrán en marcha el 1 de enero del 2017, vinculado al control de la informalidad o si ustedes quieren, a la reducción de la informalidad y a la, de alguna manera, equilibrio de este desequilibrio que se generaba en el no pago de impuestos, en el incumplimiento previsional y peor aún y mucho más grave, el incumplimiento sanitario. La verdad es que la puesta en marcha de la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuaria dentro del marco del Ministerio de Agroindustria es una excelente noticia que el sector ha recibido con enorme beneplácito, y la mesa de carnes que coordinamos técnicamente con Fernando, pero que está incluido en el que participan 24 entidades de distintos eslabones de la cadena, ha acompañado este proceso, ha discutido, ha debatido y ha consensuado estas medidas que, créanme, en los 40 años de profesión y en los casi 25 de estar metido en la cadena, particularmente desde el lado de la industria, nunca he visto una propuesta tan clara, tan concreta y a la que creo que vamos a tener un resultado fenomenal. Le asigno a este aspecto del control de la informalidad una mejora en la competitividad de los formales de tanta magnitud o mayor que la de los reembolsos o la mejora en el tipo de cambio. Claramente, si no nos formalizamos, olvidémonos del futuro y de nuestro protagonismo en el mundo. Otro tema que se comentó y que ya estamos prácticamente a las puertas de que se concrete es que ingresamos al circuito de exportación de mayor valor, entrando por la puerta de Estados Unidos y de Canadá, que conoceremos los resultados de la auditoría que está llegando la semana que viene, con lo cual, si todo va bien y no aparece ningún gato negro o cisne negro, como se dice ahora, en algún lado, en el primer trimestre del año que viene vamos a estar viendo barcos con contenedores argentinos con rumbo a Estados Unidos y Canadá. ¿Qué significa entrar a Estados Unidos y Canadá? Un tema que a mi juicio no se le ha dado la trascendencia que por lo menos yo percibo y otros coinciden. Estados Unidos y Canadá representan per se el 22% de la importación de carne total, es decir, de un mercado mundial de casi 11 millones de toneladas, estos dos países representan el 22% del mercado. Ya eso de por sí marca la trascendencia del hecho, pero además implica que a partir de estar dentro de ese mercado tenemos básicamente la visa, para hablar un poco de ingresar a otros países, para ir yendo paulatinamente a México, a Japón y a Corea, que son los mercados de mayor valor, los que pagan más la carne y que en todo su conjunto representan cerca del 35% del mercado internacional. Un hecho francamente tremendamente importante y que le asigno también mucho impacto a partir del 2017. Estamos viendo en el mercado internacional que después de casi 2 años de caída en general de los commodities y de la carne en particular, empieza a haber una reacción importante. Acá hay sumas y restas. La suma es que Rusia empieza otra vez a aparecer como un comprador de magnitud. Rusia era, hasta que salió del mercado, el 12% del mercado internacional, empieza a volver. China sigue comprando como si nunca hubiera comprado, como el primer día, con un entusiasmo a prueba de bala, y el principal proveedor de China, de Japón y de Corea, que es Australia, está entrando en un proceso de retención y de caída de oferta parecida, salvando las distancias, a las que vivimos nosotros
en el 2009. Por lo tanto, digamos, también vamos a tener el año que viene un mercado internacional que está volviendo con valores al alza. Y se espera, y esto sí va a ser gradual, y es lo que va a demorar la vuelta del protagonismo de Argentina, la recuperación de la materia prima perdida, le hace los novillos que dejamos en el camino en la última década, cuando por falta de estímulos decidimos producir y faenar animales jóvenes y livianos y dejar en el camino a los novillos. Rápidamente, mercado internacional, 2 o 3 conceptos. Uno vinculado a la demanda y otro vinculado a la oferta. Vinculado a la demanda, claramente, digamos, el mundo va a seguir creciendo y por lo tanto va a haber más bocas para alimentar, pero aparece un fenómeno, de alguna manera, yo diría, con enorme fuerza, que es este proceso de desplazamiento de personas que viven o vivían en medios rurales, que se desplazan a las grandes ciudades, que dependen de terceros que les provean el alimento, pero sobre todo que incrementan sus salarios y su poder adquisitivo entre 3 y 5 veces. Ese proceso fundamentalmente es el que de alguna manera les permite a los pronosticadores de la OECD y de la FAO decir que en los próximos 10 años el consumo per cápita de carnes en el mundo va a crecer cerca del 4%. Una cifra inimaginable si lo multiplicamos por los más de 8.000 millones de habitantes del mundo. Y cuando hablamos de carne, no me estoy refiriendo específicamente a la vacuna, sino al conjunto de las tres: porcina, vacuna y aviar, de las cuales la vacuna participa más o menos con el 20%. Así que imaginen la potencialidad de la demanda. Y cuando hablamos de la oferta, acá la situación es, yo diría, casi opuesta. A diferencia de una demanda que crece casi sin límites, la oferta de carne vacuna y la posibilidad de crecimiento del rodeo vacuno está muy limitada. No solamente por la disponibilidad de suelos en la que compite con otras actividades, sino adicionalmente y no menor por una serie de factores entre las que se incluye las limitaciones, digamos, al vacuno o las prevenciones que tienen los países líderes respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero, hace que se prevé una oferta limitada con una demanda en crecimiento muy fuerte, una demanda que no va a ser suficientemente bien abastecida y en la que los precios arbitrarán, digamos, al alza. Es decir, una situación, yo diría, casi ideal cuando uno es parte de la oferta y no es parte de la demanda. En términos de, digamos así, plantear muy rápidamente qué pasó en los últimos 10 años y qué esperan que ocurra en el volumen total de carne comercializada por año, basta decir que hace 10 años, cuando nosotros exportábamos 780.000 toneladas y representábamos casi el 12% del mercado internacional, el mercado total era más o menos de 7 millones de toneladas. Hoy el mercado es de casi 11 millones de toneladas, creció casi el 45% en el volumen y se espera que ese crecimiento continúe en por lo menos un 22% o más. Son cifras fenomenales si uno piensa que en una década un mercado maduro como la carne vacuna creció el 45%, la verdad que es espectacular. El gran crecimiento se ha dado en los países emergentes o en desarrollo, liderado por los países asiáticos y dentro de ellos obviamente por China, pero también América Latina y África han mostrado un potencial de crecimiento muy fuerte, entre otras cosas muy apoyado en este proceso que se dio a llamar urbanización, es decir, personas que tienen ahora el poder adquisitivo para avanzar en el consumo de proteínas animales. Ahora, cuando digo 45% en el crecimiento del volumen, déjenme que les muestre qué pasó con los precios. Y vemos entonces los índices de precios de la FAO para las tres principales carnes, que de alguna manera muestran qué pasó en los últimos 10 años con la evolución de los precios a valor índice partiendo de 100 en el año 2005. Y lo que vemos es, en la vacuna, un crecimiento del 60%. En la carne de pollo, un crecimiento de más o menos 25%, y en la carne de cerdo, básicamente ha mantenido estacionalizado de punta a punta. Verán estos picos y valles. Los picos tienen que ver con el crecimiento en general de los precios de los commodities, acompañados por el petróleo, etcétera, etcétera.
pero lo realmente llamativo y en lo que tenemos que tomar conciencia y verdaderamente creérnosla es que el mercado de carne vacunas creció 45% en el volumen y 60% en el precio. Y este es el tema que yo diría, de todo lo que les voy a contar, que ya no queda tanto, para mí es el más importante. De forma tal que, si creen que efectivamente nuestro negocio es abastecer el mundo, y este mundo que tiene una demanda creciente por encima de la oferta, les aseguro que empiezan a pensar en otra ganadería y en otros volúmenes. Y el otro gráfico que les quería mostrar es que, así como aparece, digamos, una oferta de vacuno cada vez menor, las otras carnes, en este caso la carne aviar y la carne porcina, cada vez ofrecen un volumen mayor de carne por habitante y por año, y por primera vez en la historia, este año vamos a terminar comiendo menos del 50% del total de carnes en carnes vacunas. Y con esto voy a resumir para dejarle paso a Fernando y a Marcelo, y simplemente les quería, digamos, de alguna manera concretar algunos puntos claves que me parece importante de cara al escenario. Las exportaciones van a ir ganando protagonismo en forma cada vez más significativa, necesitan por supuesto que haya materia prima para poder concretarlo. En mi visión, los sectores más beneficiados van a ser la cría y el ciclo completo, básicamente porque los terneros van a tener un enorme valor en función de la retención que se va a generar y la demanda. Las vacas gordas van a seguir valiendo, y a medida que ingresemos a mercados como Estados Unidos y Canadá van a valer aún más, y se va a ir revalorizando el vientre, que hasta ahora es la categoría más retrasada en su valor. La recría para mí es de alguna manera la etapa de la producción más rentable y la que vuelve otra vez al ruedo, y me imagino modelos tanto de cría a las que se le sume la recría para incrementar valor o agregar valor, o en el caso del feedlot o la terminación, que se anexe una etapa de recría para diluir de alguna manera el costo de reposición. Así que la recría la pongo jugando en cualquiera de los dos puntos, o como una forma de hacer negocios per se y en forma independiente. Y claramente el engorde a corral, que tuvo, digamos, algunos beneficios en el pasado, va a encontrar digamos, mayores dificultades con alimento más caro, ya sin el subsidio del maíz, y con un costo de reposición que por lo menos para los próximos 2 años no le va a resultar sencillo cerrar el número. Razón por la cual hay definitivamente eficiencia en todos los aspectos, y cuidado de los detalles van a hacer la diferencia. Con esto yo cierro. Quería darles este pantallazo y decirles que me parece realmente una oportunidad francamente interesante para aquellos que no son del palo, por lo menos tomar contacto con Juan Pablo, con los muchachos de AdepLink, escucharlos y ver qué alternativas tienen para que la ganadería adicionalmente sea una opción de inversión.